del pulmón más antes la fisiología del pulmón, ¿no? Entonces, bueno, pues va a ser muy general, para que entiendan un poquito y sepan pues cómo está funcionando esta enfermedad y cómo la podemos manejar en lo que pues podemos manejar nosotros, porque también yo creo que una de las cosas más importantes que un médico debe saber, o una personal de salud, o ustedes que son promotores de salud, es cuándo tenemos que parar, ¿no? Digo, porque pues la medicina es algo complejo y hay cosas que ya no sabemos hacer y no nos tenemos que aventar porque nos podemos llevar al paciente por delante, ¿eh? Entonces yo creo que es muy importante, y eso creo que va a ser lo que más insista hoy, es qué podemos hacer, sí, pero qué no podemos hacer y cuándo ya tenemos que derivar al paciente pues a un hospital o donde sea, ¿no? Pero que nosotros desde ahí no se puede, no podemos hacer, ¿eh? Bueno, miren, a ver qué pongo aquí. Vale, esto sería lo que tenemos aquí en el borde superior izquierdo, sería pues el sistema respiratorio, ¿eh? Bueno, empieza en la nariz y la boca, la laringe, bueno, la faringe, la laringe, la tráquea, que es esto de aquí, que es lo que nos notamos aquí como a mitad del cuello, eso que nos tocamos que está duro, que a su vez se dividen en otros bronquios, y cada uno de los bronquios acaba en un saquito, que es como un globo, que es esto redondito que hay aquí, que se llama alveolo. En los alveolos va a ser donde se haga el intercambio gaseoso, es decir, por estos vasitos rojos, que son las arterias, va a ir la sangre contaminada al pulmón, llena de dióxido de carbono, y ahí se va a cambiar por oxígeno y sale por las venas, por las venitas estas, que es lo azul. Estas venitas se unen y forman las venas pulmonares, que son 4, y van a llegar, como hace este dibujo, a ver que me fui, van a venir por aquí, que son las venas pulmonares, llegan a la aurícula derecha, y de ahí salen al ventrículo, o sea, a la aurícula izquierda, perdón, al ventrículo izquierdo, y por aquí salen a la aorta y ya se distribuyen por todo el cuerpo, Entonces, lo importante que tenemos que saber que en el pulmón tenemos estos globitos y que tenemos además otro tejido, que es el parénquima pulmonar, que es el que está alrededor de esos globitos, que los globitos es donde se hace el intercambio gaseoso y el dióxido de carbono se intercambia por oxígeno. Eso va al corazón y desde el corazón se reparte esa sangre ya purificada a todo el cuerpo. ¿Qué es el oxígeno? Pues digamos que el oxígeno es una parte como si fuera gasolina del cuerpo, ¿no? El oxígeno, el azúcar son como la gasolina del cuerpo. Sin oxígeno, nuestro cuerpo no funciona. ¿Qué pasa si estamos bajos de oxígeno? ¿Qué órganos se van a afectar? En principio todos, Cuando nuestro cuerpo está bajo de oxígeno, nuestro corazón tiene que latir más rápido para que a todas las partes del cuerpo que necesitan oxígeno para vivir le llegue por lo menos una mínima cantidad de él, ¿no? Si hay menos cantidad de oxígeno, tiene que latir más rápido para bombear sangre más rápido, ¿no? Y que el oxígeno llegue, Digamos que las partes de nuestro cuerpo son como si fueran una planta, y si no les llega el oxígeno, se mueren. ¿Cuáles son las partes más sensibles a esa pérdida de oxígeno? Pues sobre todo el cerebro, Si vemos una persona que está empezando a pensar como muy lento, que no reacciona bien a estímulos, o que empieza a tener pues ya desvariaciones, ¿no? Que empieza a tener conversaciones ya incoherentes, a sacar cosas que no vienen a cuento, tenemos que pensar que igual está haciendo una hipoxia, que es como se llama el déficit de oxígeno, una hipoxia cerebral importante, Entonces, bueno, eso sería un signo de alarma. Y un signo que nos tiene que llevar a decir, esta persona se va al hospital. Nada de estar enredando, si ya tiene el oxígeno al máximo, al hospital directo, ¿vale? Entonces eso sería un signo de alarma importante. Otro signo de alarma, cuando no tenemos oxígeno en el cuerpo, las puntas de los dedos se nos ponen azules, o los labios también, se nos van a poner azules. Eso es signo, aunque el oxímetro esté marcando bien, porque los oxímetros muchas veces fallan, tenemos que mirar eso, si están las uñas azules, si están los labios azules, quiere decir que no está oxigenando bien esa persona. Si ya tenemos el oxígeno a tope, no hay que estar enredando, al hospital directamente con esa persona, ¿vale? Muy bien. Como digo, este sería el pulmón, los bronquios, al final de los bronquios van los alveolos, pero también hay un parénquima pulmonar.
Si ustedes han matado alguna vez un cerdo, que tiene los órganos muy parecidos a nosotros, ven que los pulmones son como rojitos. Pues esto sería lo rojito. Lo que se ve azul sería lo rojito. Es el parénquima pulmonar, el tejido. ¿Cómo afecta el coronavirus? Bueno, pues tiene como varias afectaciones. La imagen normal, que esto es una tomografía, la imagen normal la tendríamos que ver como esta parte de arriba, que es así negra, eso significa que está bien oxigenado, y estos puntitos blancos son las arterias, ¿ven? Esas que veíamos de color rojo, que llevaban la sangre al pulmón y que luego se la devolvían al corazón. ¿Qué hace este bicho? Pues primero, hace que el parénquima pulmonar, que es esto que está negrito, como que se cicatrice. Todo esto blanco no debería estar. Eso es como si el parénquima estuviera cicatrizado. Y ven que cuando tenemos una cicatriz en la piel, como que la piel no se distiende tan fácilmente, está menos elástica, está dura, la podemos pellizcar peor. Lo mismo pasa con el pulmón. Cuando hay cicatriz no se distiende tan fácilmente y por tanto no puede llenarse tanto de oxígeno. Entonces esa sería una de las cosas que nos produce el coronavirus. ¿Qué otras? Agujeritos que ven aquí negros, son los bronquios. Esta sería la ramificación del bronquio principal. Pues esos bronquios, que vamos a ver en la anterior, todas estas ramitas se inflaman por dentro. Entonces en los huecos, digamos la parte hueca es mucho más estrecha, con lo que hay mucha más dificultad para respirar, pero aparte hay que hacer más esfuerzo para respirar, ¿no? Porque está mucho más presión. Es como cuando queremos inflamar un globo, ven que al principio hay que echarle mucha fuerza para poder hincharlo, y luego ya una vez que lo tenemos tantito abierto, ya se hincha con mucha más facilidad. Pues eso es lo que provoca también el coronavirus, inflama los bronquios, entonces lo cierra y es muy difícil también como respirar, ¿no? Aparte de que no se distiende bien, aparte los bronquios están más estrechos y hay que hacer mucha más fuerza, más presión para poder distendir el pulmón y para poder distendir también los bronquios, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Preguntas? Bueno, me decía el padre Cesati que viéramos a ver cuál es la saturación adecuada. La saturación adecuada, miren, bueno, nosotros medimos, la saturación es como un signo externo de la presión arterial de oxígeno, que es lo que realmente nos da información de cómo estamos oxigenando. La presión arterial de oxígeno normal es mayor de 80. ¿A qué corresponde? Si vemos aquí en la tablita, una presión arterial de 80 corresponde a una saturación de 95. Eso sería lo normal, tener 95% de saturación. Es cierto que, por ejemplo, en personas mayores, pues esa saturación puede estar un poco variable, 92, 93, 91, por varios motivos. Primero, el tener ya, por ejemplo, una deformidad en la espalda, ven que hay muchos abuelitos que están así como inclinados para adelante y tienen una deformidad en la espalda, eso les hace que saturen menos. ¿Por qué? Pues porque también, digamos que tienen una restricción mecánica, ya su cuerpo, las costillas que envuelven los pulmones tampoco se pueden distendir tan bien por esa deformidad. Entonces eso sería una causa para bajar. Por ejemplo, un fumador, una persona que ha sido muy fumadora, pues también va a tener la saturación más baja, su presión arterial de oxígeno va a estar más baja, en general en torno a 90 normalmente. Aquí tenemos en esta... Perdón que te interrumpa. Como tengo el Zoom básico, se va a cortar al ratito y nada más se vuelven a conectar a la misma liga, ¿sí? Ok, gracias. En esta gráfica vemos la relación que hay entre la presión de oxígeno y la saturación, para que veamos la relación. Si ven, la forma es de S itálica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que hay lugares donde una pequeña variación de, por ejemplo aquí, una pequeña variación de presión o de saturación nos va a dar una gran variación de saturación, o al revés, ¿no? Y sin embargo hay otras que son más planitas que, bueno, pues la presión puede estar variando, pero la saturación se mantiene, ¿no? O sea, si al final yo tengo una presión de 90, de 95, de 100,
Más o menos la saturación va a estar en torno a 98. ¿Cuándo se considera que hay una insuficiencia respiratoria? Cuando la presión está menor de 60, es decir, cuando la saturación es aproximadamente en torno a 90, como vemos en esta tabla. ¿Esto qué me quiere decir? Cuando una persona tiene una saturación menor de 90, podemos estar diciendo que ya tiene una insuficiencia respiratoria. Y eso quiere decir que ya sus pulmones no son capaces de oxigenar todo su cuerpo. Por eso, cuando una saturación es menor de 90, pues ya necesita un apoyo de oxígeno, ¿vale? Y de ahí, si ven, a poquito que baje la saturación vamos a variar mucho la presión, porque aquí la curva está mucho más inclinada. Entonces, variaciones muy mínimas, por ejemplo, si bajamos a 80, pues ya la presión es de 48, son presiones ya muy bajas y que sí están condicionando ya la oxigenación de los órganos de manera importante. Entonces, ¿cuál sería la oxigenación ideal? Bueno, pues la oxigenación ideal en una persona joven, sin ninguna patología, que no ha sido fumadora y demás, pues es que esté en 95 o más. La saturación ideal para una persona mayor, ya pues con deformidades o que ha sido muy fumadora o demás, bueno, pues ya que esté entre 92 y 93, está bien. Otra cosa, una persona fumadora, por ejemplo, de años de evolución, no es que se haya fumado cigarrillos en su vida, sino que haya fumado 20 cigarrillos al día durante 20 años, va a tener una afectación pulmonar. A esa no nos interesa tenerla a 99 saturando, porque puede retener carbónico y eso lo puede hacer también que entre como en un cuadro de hipoxia, o sea, que empiece a delirar, que no tenga conversaciones coherentes, que se le trabe la lengua al hablar, como si le hubiera dado un infarto cerebral. Por eso también hay que tener un poquito de precaución y saber a quién le estamos manejando el oxígeno, porque en las personas mayores o con una patología pulmonar previa, si las ponemos a saturar muy alto, probablemente sea más el perjuicio que le estamos ocasionando que el beneficio, ¿vale? Entonces, pero bueno, para entendernos, una persona joven sin patología y demás tiene que andar oxigenando en 95. Una persona mayor que tenga enfermedad pulmonar o que tenga deformidad en la espalda, etcétera, en torno a 90. Pero menos de 90 no debe saturar nadie. Ya digo, 90, 88, más o menos ahí, ¿vale? También con la limitación de los oxímetros que tenemos, claro. Bueno, tenemos varios aparatos para oxigenar. Yo creo que ustedes allí tienen los dos, tienen el tanque de oxígeno y tienen el concentrador de oxígeno. ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues el tanque se rellena de oxígeno y la oxigenación que da, digamos que es más potente y es más pura. El concentrador de oxígeno lo que hace es que él mismo produce el oxígeno y normalmente da para menos litros. Pues como máximo tienen algunos 5, otros tienen 10 litros por minuto, pero realmente no equivalen a los 10 litros del tanque. Los 10 litros del tanque pueden equivaler igual, o sea, 10 litros del concentrador pueden equivaler pues igual a 7 del tanque. Entonces, pues este está muy bien porque lo enchufas a la luz y no tienes que estar recargándolo, pero es verdad que si tenemos a alguien con grandes necesidades de oxígeno, es mejor este. Yo la verdad también digo, si rebasa la necesidad del concentrador, chico, que se vaya al hospital, porque en cualquier momento te lo puede complicar, a no ser que haya un especialista que esté vigilando de cerca al paciente. Si necesitamos un tanque de estos a 15 litros, está mejor en el hospital que en su casa, porque en cualquier momento se le puede complicar. ¿Cuáles son los dispositivos que podemos utilizar para administrar el oxígeno? Pues uno son las puntitas nasales, que son las que tienen ustedes allí. Estas puntas, como máximo, hay que utilizarlas a 4 litros por minuto. Más se pierde todo el oxígeno. Entonces, si necesitamos oxígeno a más alto flujo, pues entonces vamos a tener que poner una mascarilla, ¿vale? Hay dos tipos de mascarilla, que son la mascarilla Ventimás, que esta es más complicada que se use. Ven estos numeritos que tienen aquí en la ruedita esta de acá. Aquí nos va indicando, digamos, el porcentaje de flujo inspiratorio de oxígeno que se está metiendo
con la cantidad de litros. Por ejemplo, pues si yo le pongo 12 litros, sé que el flujo, digamos, la pureza del oxígeno que está respirando es del 45%, ¿no? Si le meto 15, que es a lo máximo que se le puede poner, es del 50%. ¿Vale? Está muy bien porque controlamos, o sea, tiene mucha más capacidad como de transmitir más oxígeno que las puntitas nasales, ¿eh? Puede llegar hasta el 50%, las puntas nasales nos dejan siempre como en un 24% el flujo inspiratorio, pero pues en el 50% se para. ¿Con cuáles podemos hacer el 100%? Con estas, con las mascarillas reservorio, estas que llevan la bolsa, ¿vale? Estas nos dan una FiO2 del 100%. Quiere decir como que el oxígeno es el máximo oxígeno que le podemos aplicar para que nos entendamos, ¿vale? Con el generador de oxígeno que tenemos, claro, Entonces, esta sería el máximo. Una cosa que no debemos hacer nunca es apretar la bolsa. Los médicos estamos muy acostumbrados a apretarlos a veces, como para darle el impulso, sobre todo cuando se están quedando, se están desaturando, ¿no? Como para darle el impulso, pero es lo que les decía del globo. Luego, un globo deshinchado nos cuesta mucho más hincharlo que cuando ya no inicia a hincharse, ¿no? Que es más fácil. Entonces, no hay que apretar nunca la bolsa, ¿vale? Con estas, digamos, que podemos, una vez que necesitemos más de 4 o 5 litros de oxígeno, las gafas ya no nos sirven, las puntitas nasales, ya hay que poner mascarilla de estas, ¿vale? Para que el oxígeno que le estamos administrando lo aproveche bien. Decía el también que les hablara de la posición prono. ¿Por qué es importante tenerlos en prono? Bueno, a ver, es importante porque se ha visto la mejoría de los pacientes, aunque es verdad que en los estudios se ha visto que no varía la mortalidad, en pacientes que se ponen boca abajo o no, pero sí el bienestar del paciente mejora. Esto no es de COVID, es un síndrome de distrés respiratorio del adulto, pero bueno, es otra patología, pero ven la variación de esta radiografía que está toda blanca y como les dije antes tenía que estar negra, a esta después de estar 16 horas boca abajo. Simplemente por estar boca abajo, miren la mejoría que ha tenido. ¿Por qué? Porque al estar boca abajo, los pulmones pueden distendir mejor, no están soportando ningún peso, ¿no? Están mirando al techo, no hay ningún peso que soporten y pueden pues, hacer como su trabajo mejor, ¿no? No le estás, pues eso, digamos, como agobiando, presionando, ¿no? Entonces, es lo bueno de la posición prono. ¿Cuándo tenemos que poner en COVID a una persona en prono? Yo digo que siempre que tenga neumonía. Siempre que tenga neumonía y que requiera oxígeno, cuanto más tiempo esté boca abajo, más rápido va a evolucionar. Me hablaba también de los inspirómetros. Bueno, estos son inspirómetros incentivados. Ven que aquí hay como una bolita y aquí hay caritas. No hay que dejarlo ni abajo ni hay que subirlo arriba, porque la gente cree que lo que tenemos que hacer es subir la bolita hasta arriba del todo. Lo que hay es que aguantar al máximo posible en la carita sonriente, que es esta que está aquí. ¿Qué conseguimos con esto? Pues ayudar al pulmón a que se distienda. Esperen, que no sé. Pues esto es lo que decía un espirómetro incentivado. ¿En qué consiste? Bueno, pues eso, ayuda a ampliar la capacidad pulmonar. ¿Se acuerdan que les había dicho que el pulmón estaba como engurruñado de la fibrosis que tenía, de la cicatriz? Entonces lo que hace como que esa cicatriz se vaya expandiendo y haciéndose más flexible. Si no tenemos esto, que esto está muy bien, pero si no tenemos esto, y antes de empezar con esto incluso habría que empezar con el paciente con un popote en un vaso de agua, que agarre bien aire profundo y haga burbujas en el agua y que intente estar cada vez más tiempo haciendo burbujas, no solamente que sople una vez y haga la burbuja, sino que esté soplando despacito y que aguante todo el tiempo que pueda haciendo las burbujas. Entonces sería el mismo trabajo, llenas bien los pulmones y soplas en el popote. Igualmente, ya una vez que esté haciendo eso y que lo haga sin dificultad y que pues, sea un tiempo prolongado, que puedes seguir manteniendo las burbujas en el vaso, pues que empiece a hinchar globos, que empiece a hinchar globos. Eso ayuda mucho. Igual al principio hay que ayudarle y la primera hinchada darla a nosotros o sus familiares, porque pues ya ven que cada vez que se hincha un globo la primera es la que más cuesta, es la que hay más resistencia, pero luego ya el que empiece a hinchar globos. Y eso va a ayudar mucho a que no deje muchas secuelas el COVID, porque el problema del COVID no solamente durante la enfermedad, sino también las secuelas. Otra de las cosas que no he dicho que produce el COVID, pero bueno, dije en parte provoca una inflamación del bronquio,
pero esa inflamación también es anistémico, es decir, a nivel general. Cuando nosotros tenemos una inflamación que no es una inflamación de que nos veamos inflamados, sino es una inflamación interna, se produce una cascada de distintas sustancias que lo que van a favorecer es a la formación de trombos, ¿eh? Por eso hay que estarle inyectando heparina, lo que se inyecta en la panza para que no se produzcan trombos, ¿vale? Y bueno, un poquito creo que aquí he ido respondiendo a las preguntas que me decía César. Yo sí digo, no somos superhéroes, ¿eh? Y tan importante es hacer como saber cuándo no podemos hacer más, ¿eh? No he hablado de medicamentos, porque yo creo que los medicamentos pues hay que tener mucho cuidado. A la hora de poner un medicamento hay que conocerlo bien, ¿eh? ¿Qué es para desinflamar de lo que están utilizando para desinflamar el bronquio? Hay dos, la dexametasona y la colchicina es lo que se está empleando, ¿eh? Para no formar coágulos, la heparina y la colchicina igualmente, ¿vale? Aparte se pone un antibiótico que suele ser la citromicina por si hay sobreinfección bacteriana, ¿eh? Y bueno, hay gente que pone un antiviral, hay gente que pone ivermectina, que in vitro, en laboratorio se ha visto que baja la carga viral, in vivo no se ha comprobado, pero bueno, pues no hace tampoco daño y no viene mal usarlo, ¿eh? Digo, más o menos esos son los fármacos que se están utilizando, pero sí, yo creo que ustedes no se deben arriesgar a poner fármacos sin conocer bien al paciente y sin saber. Una cosa que tienen que preguntar siempre antes es si son alérgicos a algún fármaco, ¿vale? Porque si no lo podemos mandar al otro barrio más que pronto, ¿sale? Y pues ya está, ¿eh? Y repetir, pues signos de alarma, pues eso, cuando hay una necesidad de oxígeno muy alta, cuando la persona empieza a desvariar, cuando la vemos azul a pesar del alto flujo de oxígeno, eso implica llévame al hospital, ¿eh? No hay que estar enredando ni intentar salvarle. No somos superhéroes, ¿eh? Y no podemos todo. Llegamos, llegamos, ¿eh? Y otro, por ejemplo, una paciente que me planteó el padre César ayer, si son inmunodeprimidos, bien porque estén con quimioterapia, porque tengan enfermedades inmunosupresoras, porque tengan un tratamiento de base con corticoides, esas son características de inmunosupresión en la casa, pues ya tenemos las pautas que ellos nos han dado. Pero esas personas se pueden poner muy malitas en muy poco tiempo, porque no tienen defensa, no tienen defensa, ¿vale? Y bueno, hasta aquí mi exposición. No sé si queréis pues, preguntar algo, alguna duda, alguna pregunta. Ah, una cosa, la dexametasona. En diabéticos hay que tener mucho cuidado porque sube mucho el azúcar, ¿eh? Entonces hay que tenérsela bien controlada, que la familia le esté checando el azúcar diario en ayunas, ¿sale? Porque pues nos la sube bastante. Y se cura del COVID, pero le metemos en un coma diabético, ¿eh? Entonces hay que tener también controlado eso. Ok, de los que están ahí viendo de aquí, no sé si tienen alguna pregunta o de lo que han estado viendo o de la exposición en cuanto a la oxigenación. Por allá, Clara, Liz. Si les aclaraba algo, los he dejado más liados. A ver, Clara ahí abrió su micrófono. ¿Tienes A una ver, Clarita. pregunta, Clara? Hola, no, ninguna, padre. Bueno, yo sí tengo, a ver, dices, la posición boca abajo es todo el tiempo que se pueda, ¿verdad? O sea, no es a ratos. Sí, Bueno, es en cuanto aguante la persona, pero cuanto aguante, pero cuanto más tiempo esté, más aliviado se va a sentir y más pronto le va a subir el oxígeno. ok. Lo del espirómetro, el popote, los globos, es ¿a partir de cuándo los ejercicios? O sea, ya desde... Una vez que ya han salido, o sea, una vez que ya tiene su oxigenación normal o que está con unas puntitas nasales a 2 litros, pero ya ha pasado la fase aguda de la enfermedad, que está peor, que tose, que así, entonces es como ya en el proceso de recuperación, no durante la fase aguda, porque entonces nos lo llevamos por delante. Okay. Otra pregunta, saturaciones anormales, o sea, abajo de 90. ¿Puede
puede ser que alguien tenga una saturación abajo de 90 normalmente. O sea, Sí. Sí, por o sea, ejemplo, pacientes fumadores, pacientes que tengan algún otro tipo de patología del pulmón, por pacientes ejemplo, con fibrosis, probablemente gente que haya tenido COVID y que le haya dejado mucha fibrosis residual, tendrán una saturación entre 85 y 90. ¿Cuánto nos tenemos que asustar cuando la saturación ya va por debajo de 85? Ahí ya hay que asustarse, y por debajo de 80 hay que asustarse mucho. Ahí es cuando tenemos que ya decir, pues si aquí no podemos conseguir más oxígeno, al hospital. la pregunta es porque aquí también mucha gente ha cocinado con leña. Entonces, Igual es que eso provoca un EPOC, es como si hubieran fumado. consecuencias, ¿no? Y entonces a lo mejor Sí, eso es como si hubieran fumado, igual. alguien está a 85 y puede ser que sea su normal. Y a lo mejor acá están tratando de subirle con oxígeno y es lo que traía No, antes. y esos son los pacientes que he dicho que si se les sube mucho el oxígeno, los podemos intoxicar de carbónico, porque empiezan a retener carbónico. Esos son los pacientes que hay que dejarlos más o menos en su oxigenación normal. Si ellos están saturando 87, que anden por ahí, a 90 como mucho, O pero sea, no subirles de ahí porque si no los mandamos al otro barrio. no se sabe cuál era su saturación normal, ni ellos saben. Digo, lo único que se... Sí, pero lo podemos ver. Hay signos indirectos de trabajo respiratorio. ¿Cuáles son? Bueno, pues primero que están taquisneicos, ¿no? Que están respirando, que hablan entrecortado, pero luego también podemos fijarnos en las clavículas que se sumen entre las costillas, los músculos intercostales también como que se sumen para adentro, o cuando, si yo respiro, si ustedes respiran ahora, normalmente se hincha el pulmón y se hincha la panza a la vez. Si la panza y el pulmón se hinchan en distintos momentos, o sea, van haciendo este bamboleo, quieren decir que está teniendo mucho trabajo respiratorio, entonces que sí necesita oxígeno. Esos serían signos indirectos, o lo mismo que les decía, que estén con los labios azules, con las puntas de los dedos azules, se empiecen a azular. Esos son signos que nos indican que necesita más oxígeno. Son signos indirectos. Si yo estoy con una persona que está a 85 y está hablando como yo ahora y no le veo ningún tipo de trabajo respiratorio, pues no hace ningún esfuerzo, ni se entrecorta la voz, ni las costillas se le infla así a ritmo discordante del tórax, pues entonces es que es oxigenación. Y también o sea, muchas veces tenemos que desconfiar de los aparatos. En mi oxímetro saturaba a 98. Pero claro, todo lo demás me decía que no. Trajeron otro y saturaba 36. Entonces, hay que como fiarse también del sentido común. O sea, si a mí mi oxímetro pone que están, pues es que se está ahogando. No, o sea, el oxímetro no funciona. ¿No? Okay. Oye, y otra pregunta. Dime. Bueno, también, y teniendo además en cuenta la escasez de oxígeno, o sea que hay muy poquito, o sea, de repente alguien necesita oxígeno y tiene un tanquecito de esos que no le va a durar ni para el arranque, ¿verdad? Y luego encima, pues también hay mucha resistencia a ir al hospital. Pero, ¿cómo, cuáles son las opciones de, es decir, si tienes un tanque chiquito no les puede dar ni 4 litros, o sea, tienes que darle 1 litro para que guarde el oxígeno. Eh, No, pero si no lo... Bueno, pero además de eso es, Dime. o sea, cómo darlo? O sea, ¿se le tiene que dar seguido el oxígeno por periodos? Depende de si lo tiene cerca de... O sea, tú me decías, bueno, que sube a 90, pero ya subiendo a 90 o sea, no entiendo muy bien. A ver, si Explícanos. una persona en aire ambiente está... Ajá. Si una persona con el oxígeno ambiente tiene la saturación baja, en cuanto la dejes otra vez con el oxígeno ambiente, si no se corrige lo que lo está provocando, se va a bajar la saturación otra vez. O sea, el oxígeno lo tienen que tener 24 horas. Es cierto que igual cuando ya vaya mejorando la enfermedad, el mínimo que te dicen que es bueno que tenga el oxígeno, el mínimo son 16 horas al día. Pero en la fase aguda de la enfermedad lo va a necesitar siempre, por lo que hemos explicado. O sea, el pulmón está hecho una cicatriz que no distiende y encima los bronquios están bien inflamados y hay que hacer mucha fuerza para meter oxígeno ahí. Si encima el oxígeno que él es capaz de jalar es mínimo, pues claro, se va a desaturar. Entonces, hasta no corregir la causa, tienen que tener oxígeno siempre. Yo digo,
a ver, yo mi técnica para que se vayan al hospital es, váyase al hospital, ahora necesita oxígeno, en el momento que no quiera estar ahí, pida la alta voluntaria. Pero o sea, como que no, no intentemos dar solución a una cosa que no la tiene, o que nosotros no la tenemos, mejor dicho, ¿no? Digo, porque entonces igual al final va a ir al hospital ya demasiado tarde. Yo creo que eso es fundamental, como decir, bueno, pues nosotros no podemos hacer más. Y no consiste en que tenga el oxígeno a 1 litro 4 horas porque necesita el oxígeno a 4 litros. Entonces, si no se lo podemos dar, hay que buscar dónde se lo den. Y el tema de, no sé si le llaman el destete del oxígeno, también, de que se lo vaya progresivamente, también explícanos un poquito eso. Sí, eso es irlo bajando poquito a poco. O sea, nosotros vamos a ver que cuando está a 4 litros, ha estado saturando a 92, por ejemplo, a 92 y de repente empieza ya a saturar a 94, a 95, pues cuando lleguen a 95 y esté así establecido en 95 un día, pues se lo bajas 1 litro. Si lo dejas a 3 litros y se sigue a 95, se lo bajas a 2 y esperas como 12 horas, 6 horas, o sea, un ratillo que se quede estable ahí. No es que llego a 95, ya se lo bajo. No, que esté estable, porque es que igual esa vez respiro un poquillo más fuerte y agarro más oxígeno, ¿no? O sea, que esté estable y poquito a poco se le va bajando. ¿Que le vuelve a bajar la saturación a 90? Pues lo dejas en 4 litros. ¿Eh? Digo, la cosa es tenerlo como en el mínimo eficaz, ¿eh? Pero sí, como conseguir que esté eso en 95. Claro, si me dicen, pues es que son personas mayores que han cocinado mucho con leña, bueno, pues igual en torno a 90 está bien, ¿eh? Pero ya más bajo de 90 es raro que una persona sature así de por sí, ¿eh? Tiene que tener el pulmón muy afectado. Y serían personas que las ves, los que las conozcan, que en cuanto hacen mínimo esfuerzo están jadeando porque no llegan, ¿eh? Y caminando 100 metros lisos, pues van jadeando porque no alcanzan, ¿no? O sea, tienen que tener el pulmón muy dañado para estar saturando al aire ambiente a menos de 90%. ¿No? Oye, otra cosa, perdón, Dime. pero si a alguien se le empieza a dar oxígeno, ¿qué es, si se le da por periodos, tiene un efecto negativo? O sea, suponte que tienen un tanque grande y dicen, bueno, pues yo le voy a dar 1 hora de oxígeno, se lo quito, otra hora, se lo quito. Eso tiene, por lo que entiendo, algo negativo. Pues sí, o sea, no sé si tanto negativo, pero como que no le va a hacer bien. O sea, bien no le va a hacer. Entonces, ¿para qué estás gastando oxígeno si no le va a ayudar a nada? Todo corrido, Porque aunque se acabe. ajá, claro, o sea, si yo le estoy dando el oxígeno, mi cuerpo se habitúa a estar con una oxigenación y luego se la quito y tiene que hacer un sobreesfuerzo, bueno, para estar como mantenerse con la oxigenación menor. Y otra vez le vuelvo a dar y como otra vez se relaja y otra vez se lo quito y otra vez tiene que hacer un sobreesfuerzo. Entonces al final es contraproducente, la verdad. Igual que duerman con Es el oxígeno, mejor, obviamente, por lo que dice. sí, sí, sí. O sea, el oxígeno lo tiene, hasta que no se corrija la causa que le está provocando la desaturación, el oxígeno lo tienen que tener de manera permanente. Bueno. Oye, Por eso es verdad que los tanques de oxígeno están muy bien, pero son un rollo porque hay que estarlos recargando. sí, Está no, muy bien cuando necesitas alto flujo de oxígeno, pero si no es mejor un concentrador, claro. Lo que pasa es que también los concentradores están a un precio que... sí, oye, ¿alguna observación sobre los concentradores? O sea, en cuanto a que ahorita de hecho tenemos creo que 4 ya, o sea, nos van a llegar otro, pero sobre las especificaciones, o sea, creo que hay, me decían que algo del flujo continuo, flujo discontinuo, no sé qué es eso, pero, o sea, algún concentrador que tú digas, oye, ten cuidado con ese tipo de concentrador, o en general, Pues la verdad yo eso no sé. los litros es lo importante, ok. Sí, yo la verdad no sé, ahí me lo estaría inventando, os mentiría. Bueno, No sé. O sea, yo entiendo que mejor flujo continuo, pero así por sentido común, pero no sé, la verdad. ok, bien. Pues no sé, de los demás, Liz, Clara, Mari, Fabi, si tienen algún comentario, mensaje, discurso, algo. Acércate, acércate.
nada más como en lo de, sería mejor entonces las, las puntillas nasales o la mascarilla. ¿Qué sería mejor? Dependiendo del flujo de oxígeno que le estemos poniendo al paciente. Hasta 3-4 litros las puntitas nasales van bien. Más de ahí estamos desperdiciando el oxígeno. Entonces, como que si necesita un flujo más alto de oxígeno, la mascarilla mejor. La mascarilla reservorio o la otra, la Ventimás. Porque si no, el oxígeno lo estamos echando a la basura. O sea, no sirve para nada. Que bueno, no les dije al inicio, pero bueno, Electra es la encargada de pastoral de la salud en la diócesis. Y como promotores de la salud, pues es parte de la pastoral de la salud, ¿verdad?